Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, continuando con los estudios que estamos haciendo para ustedes que son adolescentes, les vuelvo a repetir como en todos los videos, estos estudios están hechos para ustedes, adolescentes entre 12, 14, 15 años. ¿Cómo se llama? Esto es más profundo y por el tema del tiempo también lo estamos viendo lo más rápido posible, por lo tanto es necesario que ustedes escudriñen más sobre el tema en la palabra, que vuelvan a revisar los textos bíblicos, que busquen más información bíblica sobre los temas que estamos viendo. ¿Ya? Hoy día vamos a ver sobre el mundo. ¿Cómo se llama? Recuerden que hay tres enemigos del hombre, que ya lo habíamos hablado en uno de los videos y lo hemos hablado entre nosotros. El primero, ¿cuál es? La carne. El segundo, Satanás. Y el tercero es el mundo. La carne ya lo hemos visto, ahora vamos a ver el mundo, pero igual vamos a hacer un video sobre la carne para que quede grabado y después finalmente vamos a ver Satanás. Este sábado el hermano Gonzalo les va a preparar un estudio sobre qué es liberación. ¿Ya? Entonces son tres enemigos. El más importante, que vamos a ver por qué también nuevamente, es la carne. ¿Por qué? Porque el mundo está vencido, Satanás está vencido, pero nosotros seguimos viviendo con este hombre viejo que hay que mortificar, negar, aprender a vivir en el espíritu para que este hombre viejo mengue. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con tres textos bíblicos para que los copien en sus cuadernos, escríbanlos en sus cuadernos, ¿cierto? Primera de Juan 2:15 al 17, Romanos 12:2 y Efesios 2 del 2 al 3. Vamos a empezar con Primera de Juan 2 del 15 al 17. ¿Lo leo? Sí, léalo por favor, amor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amar al mundo, ni Ni las cosas las que están en el mundo. cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, siga, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya. Todo lo que está en el mundo. Entonces, los... ¿qué dice? La lascivia. Los deseos de la carne, los Los deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos, y la y vanagloria de la vida, la vanagloria o soberbia, que dice no proviene del Padre, sino del mundo. del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Pasa y para siempre. Pero no está tapando. Pero dice para siempre. Vamos a ver, este es un mandamiento. Dice no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Ya? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya? Eso es claro. Si yo amo al mundo, el amor de Dios no está en mí. Y amar al mundo significa todo. ¿Qué significa eso? Que todo lo del mundo no es de Dios y todo lo que está en el mundo no tiene el amor del Padre. ¿Qué es todo? Los deseos de la carne. Nosotros ya vimos cuáles son las obras de la carne, que está en Gálatas 5, revísenlo de nuevo. Algunas obras de la carne: orgías, fornicación, disensiones o peleas, ¿cierto? Iras, etcétera, etcétera. Y otras más. Los deseos de los ojos, ¿qué es? Codicia, afán,
etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene todo lo que ver con la codicia, con lo que yo codicio, que yo quiero tener una casa, quiero tener más plata, quiero tener esta mujer, quiero esto. Vanagloria, que tiene que ver con la soberbia. ¿Ya? El creerse ser alguien que yo no soy, etcétera, etcétera. Todo esto pasa. ¿Qué significa eso? Que va a tener un fin. Y ese fin va a ser el juicio de Dios. Está escrito en la palabra que Dios ha estipulado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel por cual hizo todas las cosas, que es Jesucristo. Entonces, estas cosas no provienen del Padre. Ninguna de las cosas del mundo, todo lo que está en el mundo, no proviene del Padre. ¿Ya? Y el que hace la voluntad de Dios, y aquí voy a poner algo importante, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas del mundo son temporales, pasan y van a ir a juicio. Por lo tanto, si yo amo el mundo, todas las cosas que están en el mundo pasan y no son de Dios, no son del Padre, y en eso no hay dónde claudicar. ¿Ya? Vamos a ver los otros textos bíblicos para ir viendo cómo se van complementando. Aquí hay un tema importante. Amar al mundo no es solamente sentir un deseo, ¿cómo se llama? El mundo me gusta, todo lo demás, sino amar al mundo es hacer las cosas que están en el mundo. Esto, andar en los deseos de la carne, andar en la codicia de los ojos, ser vanaglorioso o soberbio. Cuando yo hago estas cosas estoy amando al mundo. Por lo tanto no es un deseo, un sentimiento, sino que cuando yo estoy haciendo estas cosas ya estoy amando al mundo. Y eso significa que el amor del Padre no está en mí. ¿Y cómo yo amo a Dios? Dice, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo, si vosotros guardáis mi palabra y hacéis lo que yo os mando, entonces estaréis en mi amor, así como yo he guardado la palabra de mi Padre y estoy en su amor. ¿Ya? Entonces, haciendo la voluntad de Dios, yo voy a amar a Dios. El amor de Dios no es un sentimiento, es una acción. Porque Dios no nos amó a nosotros y no lo amó a ustedes con un sentimiento. Los amó a ustedes entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz, haciéndose hombre por ustedes. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, no amar al mundo. Todo lo que está en el mundo. No es de Dios. ¿Ya? Como resumen. Bien resumido en realidad. Vamos a leer Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Adaptar al mundo. ¿Renovaos o reformaos? Renovaos. Transformaos, dice aquí, mediante la renovación de la mente. Ya. Transformaos. Transformar por la renovación del entendimiento. ¿Con qué propósito? La voluntad de Dios. Y aquí hay una palabra que en la versión 1909 es sumamente importante. Experimentar. ¿Cuál? Y ahí vamos a ver por qué dice cuál. Entonces, dice, no os adaptéis o no os conforméis, dice en sus versiones, a este mundo o a este siglo. Ya.
Antes de continuar, hay un detalle que se me olvidó comentarles, pero que es importante. En la Biblia ustedes van a encontrar muchas veces la palabra mundo que puede tener tres significados. Puede, ¿cómo se llama? Significar planeta Tierra, ¿ya? Por ejemplo, Dios creó el mundo. Está hablando del planeta Tierra. Pueden encontrar la palabra mundo como personas o como humanidad. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. Se está refiriendo a las personas. Y tercero, que es el tema que más estamos viendo ahora, lo pueden encontrar como sistema. Sistema político, económico, sistema moral. El sistema en que se envuelve y se mueve este mundo. Y eso es demoníaco. Eso está pervertido. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando de adaptarse a este mundo, se está refiriendo al sistema, a las modas, las políticas, la moralidad. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Igual cuando está hablando aquí de no amar al mundo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando dice no os adaptéis o no os conforméis, está diciendo de que no debemos, ¿cómo se llama? En el griego es conformar, no tomar la forma de este sistema del mundo o de este siglo, que es esta época en que nos tocó vivir, ¿ya? Sino que debemos transformarnos, y aquí la palabra en griego es metamorfo, que yo creo que ustedes saben que es metamorfosis, ¿cierto? Que es cambiar de forma, tomar otra forma diferente. Entonces está diciendo, no tomemos la forma de este mundo o de este siglo, de esta época que nos tocó vivir, sino más bien tenemos que tomar otra naturaleza o otra forma, ¿por medio de qué? De la renovación. ¿Qué significa renovación? Algo que yo lo voy a hacer nuevo, lo voy a renovar, ¿ya? Y esto se llama nuevo nacimiento. ¿Ya? Por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra. Yo tengo que ir respondiendo a lo que el Espíritu Santo va haciendo en mí. Por eso, por la renovación de qué? De tu entendimiento. Y esto tiene que ver con el hombre espiritual, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que todos tenemos un hombre viejo y un hombre nuevo. Esto tiene que ver con el hombre nuevo. Que yo me tengo que alimentar por medio del entendimiento, mi hombre espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para yo poder experimentar cuál es la voluntad de Dios. Es importante esta palabra experimentar, que sus versiones dice comprobéis. ¿Qué dice en esa versión? Cambié la versión, pero la que yo leí decía para verificar. Verificar, entonces, experimentar, comprobar, verificar, o cerciorarse también podría ser otro sinónimo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo ustedes van a poder experimentar, comprobar o verificar cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable, ahí ustedes lo escriben más ordenado, y perfecta. ¿Por qué dice cuál? ¿Por qué? Porque está tu voluntad, que es la carne, está la voluntad de Satanás y está la voluntad del mundo, que vamos a ver con otros textos bíblicos que es la misma voluntad de Satanás. Entonces, y hay voluntades de otros hombres. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Porque a veces mi carne se va a disfrazar como la voluntad de Dios. Porque me va a hacer creer que yo estoy recibiendo algo de Dios cuando realmente es mi carne.
Satanás se disfraza como ángel de luz. El mundo está escrito en la palabra, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de libertad. Amor, ¿puedes buscar ese texto? Creo que está en 1 Corintios 2:12. Entonces, el mundo va a tratar de colocarse en el lugar de Dios sobre tu corazón. Y la voluntad de otros hombres que te pueden decir que es la voluntad de Dios, o que quieren tomar el lugar de Dios en tu corazón. Por lo tanto, para que tú sepas cuál de todas las cosas que estás recibiendo, que estás leyendo en la Biblia, es realmente la voluntad de Dios, necesitas primero que no conformarte a este mundo, a esta era, y nacer de nuevo. Transformarte por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo se hace esto? Principalmente que ustedes se llenen de la palabra. Y el Espíritu Santo va a activar esa palabra en ustedes. Por lo tanto, por eso es importante que ustedes se llenen de la palabra. La palabra nos limpia. La palabra nos sana. La palabra nos convierte. La palabra nos da sabiduría. Lean el Salmo 19 del 7 en adelante. Están todos los beneficios, algunos de los muchos beneficios que tiene la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra, yo voy a poder vivir este proceso. Y cuando el Espíritu Santo la aplica, porque yo la estoy buscando sinceramente y no me estoy adaptando al mundo, sino que estoy luchando por desacoplarme del mundo, entonces voy a poder experimentar cuál realmente es la voluntad de Dios. Y eso es importante, hermanos, para que ustedes no sean víctimas de lo que pasa mucho en la iglesia, que la gente cree que está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad del diablo o la voluntad de su carne. Hay un texto bíblico que dice, para que Dios les conceda, si es que Dios les dé arrepentimiento y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya? Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Dios. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios a medias. ¿Lo encontró? Sí. ¿Qué dice? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Ya, entonces esto es importante y vamos a anotar un resumen. Entonces, no conformarse al mundo, sino reformarse por la renovación del entendimiento. Y esto le vamos a poner entre paréntesis palabra. Palabra y unción. ¿Ya? Y finalmente la voluntad de Dios. Si ven, esto también se complementa con esto, porque acuérdense que en 1 de Juan 2, del 15 al 17, al final dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ya estos dos textos se están conectando. Aquí no amar y no conformarse. Todo lo que está en el mundo no es de Dios. Es necesario que nos reformemos para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí te está diciendo que no es de Dios. Todo lo que está en el mundo no es de Dios. ¿Ya? Y lo que leímos recién estaba en 1 de Corintios 12. 2:12. Decía que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué se mueve atrás del mundo? Un demonio, que lo vamos a ver con otros textos bíblicos. Un espíritu. ¿Qué quiere reemplazar a quién? Quiere tomar el lugar del Espíritu Santo. Si tú te amoldas al mundo y estás en el mundo y no estás experimentando esto, porque esto tiene un orden, no conformarse al mundo y renovarse.
yo no puedo estar con un pie en el mundo y un pie con Dios, porque si no estoy siendo tibio. Y a los tibios Dios los vomita según Apocalipsis. Entonces, si yo no estoy viviendo este proceso de no conformarme al mundo, no puedo pensar que realmente estoy viviendo este proceso de la renovación de mi mente, porque estoy leyendo la palabra, pero con otro pie estoy en las cosas del mundo. Ustedes tienen que ser radicales, dejar al mundo. Todo lo que está en el mundo no es de Dios. Y pasa, se va a ir a juicio. Si ustedes siguen haciendo las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Y si siguen en las cosas del mundo, no pueden vivir este proceso de renovación, del nuevo nacimiento. Y no van a poder nunca hacer y experimentar la voluntad de Dios. Y eso significa que no van a amar a Dios. ¿Ya? Y significa que van a estar bajo la potestad del espíritu del mundo, que lo vamos a ver en este texto bíblico, y que ese espíritu del mundo, como ustedes van a ser, entre comillas, cristianos, va a tomar el lugar del Espíritu Santo en ustedes y les va a hacer creer que Él es Dios y los va a hacer su voluntad, haciéndoles creer que están haciendo la voluntad de Dios. Y muchos cristianos están así. Creen que están haciendo la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo que los guía, pero no es el Espíritu Santo, es el espíritu del mundo. ¿Ya? Porque los frutos dicen otra cosa. Sigamos con Efesios 2, del 2 al 3. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya. Condición del mundo. Espera un poquito más. Condición del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe. Príncipe de la potestad. Ustedes lo escriben bien, del aire. ¿Ya? Sigamos. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Un espíritu. ¿Ya? Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya. Deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad. ¿De qué cosa? Carne y pensamiento. De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ya, y aquí vamos a poner hijos de ira e hijos de desobediencia. Ya. Vamos a ir conectando todo de nuevo. Aquí hay una palabra importante que habla de la condición del mundo. ¿Y cuál es la condición del mundo? Que está bajo el príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu, un demonio. Un príncipe es un principado, es un lugar jerárquico de autoridad. Y aparte dice que es una potestad. Y este es el espíritu del mundo. ¿Ya? Que en otros textos bíblicos vamos a ver que es el mismo Satanás. ¿Ya? Entonces, la condición de este mundo, este sistema, está bajo la potestad de Satanás. El mundo, si ustedes se conforman al mundo, se están poniendo bajo la potestad de Satanás, del mundo. El amor de Dios no está en ustedes. ¿Ya? ¿Y cuál es la condición de este mundo? Esta que está acá. Andar en los deseos de la carne, haciendo la voluntad. Por eso que yo les decía que cuando ustedes hacen la voluntad del mundo, están amando al mundo. La voluntad del yo. Justamente. Porque el mundo, ¿en qué se centra? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como decía Marcela. Lo voy a hacer con otro color. Ya. ¿Cómo se llama? De ahí les voy a explicar qué es potestad. Ah, este negro. Me falta más azul. Bueno, no hay más azul.
Entonces, ¿qué significa hacer la voluntad de la carne y los pensamientos? ¿En qué está centrado el mundo entonces? En el yo. Ustedes ya saben qué es el yo. Es la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, y otros, ¿cómo se llama? Sinónimos más que están en la Biblia para describir al hombre viejo. Cuando ustedes andan en la carne, que ya vimos cuáles son las obras de la carne, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en mis pensamientos, mis razonamientos, por eso, hermanos, hay un texto bíblico que es bien claro que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, nuestros propios pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestros razonamientos, no, no son conforme a la justicia de Dios y son engañosos, perversos. Por lo tanto, yo no me puedo guiar por lo que quiero. Por eso, yo me tengo que guiar por lo que dice la palabra. La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa es buena, agradable y perfecta. No la mía, no mis razonamientos, no mis conclusiones, sino lo que Dios dice. Y eso es importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque no es que yo creo que tengo razón con mi papá, porque mi papá hizo esto que está injusto, por lo tanto yo le tengo que contestar, tengo que golpear la puerta, tengo que hacer esto, es injusto lo que me dice mi mamá, yo tengo, el derecho para salir, yo tengo, el derecho para poder, pololear, para poder jugar en el celular, etcétera, etcétera. Ese es su yo, sus pensamientos, su carne. Ustedes tienen que transformarse en hombres de Cristo, en cristianos que estén trabajando con todas sus fuerzas por hacer la voluntad de Dios y que no claudiquen aunque les cueste la vida. Porque el Señor Jesucristo murió haciendo la voluntad de Dios para que ustedes ahora puedan estar recibiendo salvación y vida eterna. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en hombres valientes, cristianos de verdad, que no claudiquen ante el mundo. ¿Ya? Entonces el mundo está centrado en el yo. Por ejemplo, el sexo para el mundo, ¿qué es? Si tú piensas que eres hombre o que eres mujer, lo puedes ser, entonces está centrado en el yo. Si tu carne o tu yo tienes ganas de tener sexo, de masturbarte, de ver pornografía, de tener sexo con animales, tener sexo con hombres, con mujeres, lo puedes hacer. Porque es bueno, porque si tú lo sientes, sacia tu deseo. Entonces, el mundo está centrado en el yo. La moral del mundo está centrada en el yo. Por ejemplo, si tú quieres algo, lo tienes que conseguir. Lucha por tus sueños. Lucha por lo que quieres. Si quieres tener plata, lucha por tus sueños. Todo está centrado en ti, tus sueños, tus anhelos, lo que tú quieres. Lo más importante para el mundo es el yo. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, el espíritu del mundo, que es Satanás, donde en todo lo que está en el mundo no está Dios. Por lo tanto, Satanás quiere alimentar tu carne. Porque ¿dónde entran los demonios? En la carne. Y ustedes ya lo saben. Mientras más en la carne andes, más derecho legal tiene Satanás sobre ti para controlarte. ¿Ya? Entonces el mundo está centrado en la carne. Y eso es importante. Por eso que el enemigo principal es la carne. Porque Satanás ataca ¿qué cosa? La carne. Y el mundo está centrado en ¿qué? En la carne, en el yo, en el ego. Ya. Y este príncipe de la potestad del aire estaba sobre los hijos de ira. Ahí lo voy a poner. Ahí ustedes unen bien la flecha. ¿Ya? Pero ahora dice, está sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Los cristianos que desobedecen ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Que desobedecen a Dios. Entonces, ¿qué potestad es sobre los cristianos rebeldes? Que no quieren dejar de conformarse al mundo, que no quieren dejar de amar al mundo, que quieren seguir en la condición del mundo. Porque dice en otro tiempo que quieren seguir en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos, y no la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Quién está sobre ellos? El príncipe de la potestad del aire. Entonces, eso, hermano, le tiene que quedar claro. Una potestad
que se los voy a explicar. Hay demonios que tienen grados jerárquicos, ¿verdad? Hay principados, potestades, y de ahí para abajo, huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. Entonces hay una jerarquía en el mundo del diablo, por decirlo así. Por lo tanto, un príncipe o una potestad es un príncipe que generalmente tiene un territorio a cargo. Y este príncipe de la potestad del aire tiene todo el mundo a cargo. Por lo tanto, hay textos bíblicos también de que hablan de que este príncipe de la potestad del aire, el espíritu del mundo, este demonio, es el mismo Satanás. ¿Ya? Acuérdense, cualquier duda tráigala al sábado. ¿Sí? Vamos a borrar aquí un poquito. Por eso es importante, hermanos. ¿Cuánto tiempo va, amor? 31 minutos. 31 minutos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que conocer que nosotros venimos del mundo. Ustedes vienen del mundo, vienen conformados a este mundo. Por eso las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el mundo? Vamos a ver 3 cosas. O 4. Primero, vamos a ver el texto Tito 2, del 11 al 12. Después vamos a ver Santiago 1, 27. Vamos a ver Primera de Juan 5, del 4 al 5. Ustedes cópienlo. Y Segunda de Pedro 1 al 4. Y aquí les voy a agregar uno, que era, por aquí lo tenía, Gálatas 6, 14. Porque ahora, ¿qué tenemos que hacer con el mundo entonces? ¿Ya? ¿Puedes leer el primer, amor, por favor? Todos 11. Porque la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres. Se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este mundo? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivir una vida justa y píamente, o vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. A eso se refiere. Entonces, si ven, esto se complementa con el texto bíblico de acá. Porque los deseos mundanos es lo mismo que los deseos de la carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Renunciar. Por ejemplo, si yo renuncio a un trabajo, ¿voy a ir a trabajar al mismo trabajo? No, porque renuncié. Entonces, si yo renuncio es porque me voy, no vuelvo más. Exactamente igual. Si yo renuncio al mundo es porque ya no voy a ser parte del mundo, de este sistema. Voy a ser propiedad de otra persona, que se llama Jesucristo. Sigamos con Santiago 1.7. 1:27. O sea, 27, perdón. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitad los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces, primero, renunciar, y segundo, guardarse sin mancha. ¿Y qué significa guardarse sin mancha del mundo? Que las cosas del mundo te manchan, te contaminan, te ensucian. ¿De qué? De pecado y de demonios, si uno persiste en el pecado. ¿Ya? Sigamos con Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya. Y esto es súper importante. Primero dijimos renunciar, guardarse, y ahora tenemos que vencer al mundo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Por la fe, dice este texto bíblico, y esa fe es en Jesucristo, que es Él es el Hijo de Dios. Y aquí hay una cosa importante que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, o sea, el que tiene fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del dibujito que habíamos visto del hombre espiritual y del hombre carnal? Hombre nuevo o espíritu y hombre viejo o carne. Entonces, ¿qué es lo que es nacido de Dios? Su hombre nuevo es nacido de Dios. Ese hombre nuevo es el que vence al mundo. Ese hombre nuevo es el que tiene la fe. Ese es el que está centrado en Jesucristo, porque está escrito en la palabra que ese hombre nuevo fue hecho a la imagen del que lo creó, a la imagen del Señor Jesucristo. Este hombre viejo no tiene salvación, está vendido al pecado. Pablo dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Porque tiende continuamente al mal, el mal que mora en mí. Entonces, ustedes tienen que andar en el espíritu para vencer al mundo y tener esa fe. Pero si ustedes están en el mundo, van a andar en la carne, porque el mundo alimenta la carne, sí o sí, no tiene nada de Dios. Dios aquí, carne, pecado, y Satanás acá. Entonces, si ustedes andan en la carne, ¿quién va a entrar? Va a tomar dominio el mundo, va a tomar dominio Satanás, con los demonios obviamente, y van a potenciar sus deseos, sus pasiones carnales. Entonces, si ustedes andan en el espíritu, ¿cómo yo ando en el espíritu? En Romanos 6 dice, andando en las cosas del espíritu. Dice, si por las cosas del espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cosas del espíritu, palabra de Dios, oración, comunión con la iglesia y con Dios, obviamente, etcétera, etcétera. Andar en las cosas de Dios y negar la carne. Mientras ustedes nieguen, mortifiquen la carne y la empiecen a debilitar, va a ocupar menor espacio en su ser. Y el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, va a influenciar más sobre ustedes. Cuando ustedes anden en el Espíritu, entonces lo que es nacido de Dios va a prevalecer en ustedes y van a vencer al mundo. Pero si ustedes andan en la carne, aunque haya en ustedes el hombre espiritual, si su espíritu está desnutrido y el espíritu está ocupando un lugar chiquitito acá y la carne es la que domina, ustedes no van a poder vencer. Aunque hayan nacido de Dios, aunque tengan ese hombre espiritual que fue creado según Dios. ¿Por qué? Porque ustedes andan en la carne. Ustedes le están dando el control de sus vidas a la carne. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a tratar de avanzar rapidito. Esto es más profundo, hermanos. Por eso es importante que ustedes también se interesen por estos temas. Por eso es importante que estén acá los videos para que no los vean una sola vez. ¿Ya? Segunda de Pedro 1:4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Mundo corrupto. Aquí hay una palabra que dice concupiscencia. Que ustedes la escriben bien, pero aquí le voy a decir qué significa. Deseos desordenados. Ustedes lo escriben bien, deseos desordenados. Eso es concupiscencia. ¿Ya? O sea, es más profundo también, pero en resumen, podríamos decir que la concupiscencia son deseos, o sea, los deseos que están en su carne, pero desordenados, que no han sido sometidos al espíritu. Entonces, tenemos que, según este texto, huir.
Pero Pedro también menciona que hemos sido participantes de la nueva naturaleza divina. Para poder huir del mundo con efectividad tengo que ser nacido de Dios. O sea, el hombre espiritual que es nacido de Dios tiene que tener prevalencia, más influencia sobre mi vida que la carne. ¿Ya? Entonces, renunciar, guardarse. Guardarse es que yo me cuido de no ensuciarme, de no mancharme. Cuando ustedes van con una ropa nueva, le dicen, oye, esta ropa está nueva, chiquillo, dice que no te ensucies. Ustedes se cuidan, ay, de no tocar esto, de que no me toquen con algo sucio, no pasar a llevar una pared, ¿cierto? Lo mismo, guardarse, cuidarse, no ensuciarse del mundo, la televisión, las películas, el celular, los comentarios con sus amigos, las conversaciones, lo que ven sus ojos, todas esas cosas ustedes tienen que guardarse, cuidarse. Vencer, vencer al mundo es tener la victoria, ustedes tienen que alimentar su fe en Jesucristo. Y la fe está escrito en la palabra que dice, y la fe viene por el oír, y oír ¿qué? Palabra de Dios. Ustedes tienen que alimentar su hombre espiritual para poder vencer, para poder, para que su fe crezca con la palabra de Dios, la unción, el consejo, el discipulado, la comunión, ayunos, etcétera. ¿Y cómo se llama? ¿Qué más tienen que huir de este mundo que está corrupto? Huir de esos deseos desordenados. Huir del mundo. Yo no puedo ir a exponerme. Yo tengo que huir. Si sé que va a haber, que voy a ir con cierta gente donde hablan de puras cosas sexuales, y más encima ustedes están en una edad más susceptible a eso, entonces yo, ¿cómo voy a ir para allá? No, es que yo soy cristiano, soy fuerte en el espíritu. No, tienes que huir, hermano, y no exponerte. Si no te vas a contaminar. Si no, estás confiando en tu carne, en tu capacidad. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Ya? Gálatas 6.4, que lo agregué. 6:14. O sea, 6.14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Crucificar. Entonces, mundo y yo. Y esto lo quise agregar porque Pablo da este ejemplo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Obviamente nos salvó, pero ¿qué le pasó a Jesucristo en la cruz? Murió. Obviamente después, ¿cómo se llama? Él resucitó. Pero él en la cruz, ¿qué hizo? Morir. ¿Qué más? Negarse. ¿Por qué? Porque él era el único hombre, desde la creación hasta el último hombre que nazca, es el único hombre que realmente no tenía por qué morir. Cualquier otro, por muy bueno que sea, era justo que muriera. Él era el único que cumplió la ley de Dios y que merecía la salvación porque él hizo la voluntad de Dios a cabalidad. Entonces, él se negó a su derecho de no ser crucificado, de no ser castigado, y él se negó ese derecho y murió no por él, sino por ustedes, por mí. Entonces, ¿qué significa crucificar? Negarse a mi derecho, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a mi voluntad, y hacer la voluntad de Dios. Morir, eso significa morir, negarse. Negarse a mi voluntad, no hacerla, y hacer la voluntad de Dios encima de la mía. Por lo tanto, antes nuestra relación con el mundo era directa, porque éramos del mundo. El mundo y ¿cómo se llama? Nosotros teníamos una relación directa, pero desde que son cristianos deberían tener una relación con el mundo a través de la cruz de Cristo, a través de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Y eso significa negarse, morir, y eso requiere esfuerzo, porque tienes que negar tus pasiones, tus deseos, tus instintos de tu naturaleza pecaminosa que le gusta el mundo. Tú tienes que negarte
y hacer la voluntad de Dios por medio de la renovación de la mente, de la palabra, etcétera, etcétera, de nacer de nuevo, de la fe y de todas estas cosas que hemos visto. Por lo tanto, mi relación con el mundo es a través de la cruz de Cristo, de la crucifixión, del sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Yo me relaciono con el mundo, por eso que Pablo dice, yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué significa? O sea, cuando el mundo me quiera atraer, no, yo estoy muerto para el mundo. Y cuando yo quiera ir al mundo, el mundo está crucificado para mí, el mundo está muerto para mí. Ya no hay vida en eso. ¿Ya? Entonces, acuérdense de traer las dudas del sábado. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Ya, nos vamos a pasar como siempre 5 minutos. Esto es más profundo, hermanos. Había más textos que les quería compartir, pero desgraciadamente no se pudo. Entonces, vamos a ver, como siempre, tratamos de terminar con algo atingente a lo que ustedes están viviendo. Ustedes están viviendo una etapa, y vamos a tratar de hacerlo bien rápido, que se llama adolescencia. ¿Ya? Dios creó al hombre con una necesidad de ser guiado. Y ustedes están pasando en una etapa donde ustedes están inconscientemente en una búsqueda de identidad. No es algo consciente que usted diga, yo estoy buscando mi identidad, necesito mi identidad porque estoy en la pubertad, no sé. Ustedes inconscientemente, su ser, su ADN, está codificado por Dios para en esta edad, e incluso antes todavía, como desde los 7, 8 años, buscar una identidad. Pero esta es la edad en que ustedes necesitan ser formados. Y influenciados. Ustedes están pasando por esa edad. ¿Ya? ¿Qué pasó cuando entró el pecado en el mundo? Obviamente desbarató el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos había creado para que ustedes fueran formados en una familia constituida por un padre, por una madre y obviamente por hermanos o hermanas, donde el padre y la madre fuesen un reflejo del amor, justicia, paciencia, disciplina de Dios. ¿Ya? Y eso no está, hermano, y eso no está en ninguna familia. Ustedes fueron creados también para ser criados donde sus padres tuviesen un matrimonio estable en Cristo. Donde el padre fuese un esposo que ama a la madre con el amor de Cristo. Que no la maltrate, que no la ningunee, etcétera, etcétera. Que sea la mujer más importante para él y donde la madre sea la mujer que más admira y apoya a su esposo y que más lo respeta. Y hermanos, eso no está en ninguna familia. ¿Por qué? Porque entró el pecado en el mundo y deshizo el diseño de Dios. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que ustedes, yo y todos los que nos convertimos, venimos deformados por el pecado. Por eso que la palabra dice que vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo. Ustedes tienen esta necesidad de identidad, de ser formados y de ser influenciados. Pero ¿qué hace el mundo? El diablo. Y muchas veces nuestros padres, con buenas intenciones obviamente, pero muchas veces nos dan una identidad equivocada. Nos forman equivocadamente y nos dan malas influencias. Y aquí tenemos amigos, ídolos, parientes, etcétera, etcétera. Entonces ustedes inconscientemente van a tratar de encontrar una identidad en todo esto, en el mundo, en el diablo, en los padres, que en realidad es la mejor opción que hay, pero amigos, ídolos, parientes. Entonces sus amigos, ustedes van a tratar de encontrar identidad, van a ser formados, van a ser influenciados. Los ídolos, hoy ¿cómo se llama? El tipo que canta, yo quiero ser como él, por eso que la gente se viste como los cantantes famosos, los parientes, un tío, un primo, etcétera, etcétera. Entonces, esa influencia los lleva ¿a qué? Al mundo,
al príncipe de la potestad del aire. Por eso es necesario que haya venido el Señor Jesucristo, para romper toda esa maldición. Y Él la rompió en la cruz. Dice, ¿cómo se llama? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo venció al mundo. Por lo tanto, ¿ustedes dónde tienen que encontrar su identidad? En Jesucristo. Jesucristo les va a dar su identidad de qué es ser un hombre, de qué es ser varonil. Les va a dar su identidad sexual, su identidad moral, su identidad de qué es bueno y qué es malo, y etcétera, etcétera. Ustedes tienen que encontrar su identidad en Jesucristo. ¿Qué significa encontrar identidad? Es que yo me identifico con alguien. No se pueden identificar con el mundo. Hombres de pecado, ¿cómo se llama? Gente famosa, profesores que son aquí, que son bacanes, etcétera, etcétera, con ídolos, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que encontrar su identidad en Jesucristo. Y encontrar identidad significa que yo me identifico, o sea, que yo quiero ser como Jesucristo. Él es su modelo a seguir. No es solamente ponerse una camiseta que diga yo soy de Jesucristo y salgo con la camiseta. Es ser como Jesucristo, actuar como Jesucristo, hacer las obras de Jesucristo. Y eso, la obra más grande de Él fue amar. Por lo tanto, ustedes tienen que amar a sus papás, aunque se equivoquen, aunque hagan cosas, aunque ustedes crean. Porque hay muchas veces que ustedes van a creer que tienen la razón, pero no la tienen porque son jóvenes todavía. Amar, perdonar. Aunque ustedes tengan la razón, incluso bíblicamente, ustedes tienen que respetar a sus padres. Ustedes no pueden faltarle el respeto a sus padres, aunque estén equivocados sus padres. Lo único que no pueden hacer es, si sus padres les llegaran a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios, como que maten a alguien, vayan a robar, ahí sí usted, no, papá, ¿sabe qué? Yo esto no lo voy a hacer porque esto y esto. Pero nunca les pueden faltar el respeto. ¿Ya? Entonces, amar, su escuela más grande para amar como Jesucristo los está amando ahora, porque, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo los amó ¿cómo? Incondicionalmente. Ustedes estaban con pecados, con lucha, etcétera, etcétera, y Jesucristo los amó sin que ustedes lo merecieran. Y los amó solamente, los perdonó y los limpió. De esa manera ustedes tienen que amar a sus padres y a las personas que Dios vaya poniendo en su camino. ¿Ya? Entonces, eso significa identidad. Ser como, el modelo a seguir. Ser formados. Ustedes tienen que ser formados por Jesucristo. Y eso lo van a hacer a través de esto que estamos haciendo. Los estudios bíblicos, la ministración. Ustedes tienen que ser ministrados por liberación, consejería, discipulado. Ustedes tienen que aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es pecado? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es un demonio? ¿Qué es la carne? Etcétera, etcétera. Y la influencia, su influencia más grande, tiene que ser Jesucristo. En Él tienen que encontrar qué es ser un hombre, qué es ser un varón, qué es el sexo, cuándo se ocupa el sexo, que está hecho solo para el matrimonio. Cualquier satisfacción o obra o acto para satisfacer mis deseos sexuales carnales que esté fuera de los parámetros del matrimonio, que son solamente con mi esposa y dentro de los parámetros que Dios estableció para una relación sexual, es fornicación. La moralidad, lo bueno, lo malo, toda esa influencia, ustedes tienen que ser influenciados por Jesucristo. Por eso que tienen que oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tienen que orar para que la influencia del Señor Jesucristo esté en ustedes. ¿Ya? ¿Cuánto llevamos? 54. Van a perdonarme que lo haga tan rápido, pero si hago el video por más tiempo, ustedes se van a aburrir. ¿Ya? Entonces, estamos tratando de hacerlo a 45 minutos, pero siempre nos pasamos 10 minutos. Así que, hermanos, ustedes tienen que ser hombres valientes, hombres de Dios,
que no se influencien por el mundo, sino por Jesucristo. Ustedes tienen que ser hombres valientes, que no se influencien por los amigos, no se influencien por el celular, no se influencien por los juegos, no se influencien por el sexo, no se influencien por el pololeo. Ustedes saben que el pololeo no es bíblico. Aunque les den permiso para pololear, ustedes tienen que ser hombres fieles a Jesucristo. Eso es ser un hombre de verdad. No el que tiene hartas mujeres, el que aquí que allá. Un hombre de verdad es un hombre íntegro que pese a que sus amigos se burlen y lo tachen de que aquí, acá y todo lo demás, él sigue fiel haciendo la voluntad de Dios y no le importa que todo el mundo lo deseche, porque ustedes van a ser hombres fieles que van a querer hacer la voluntad de Dios. El celular, hermanos, aunque les den permiso para jugar el celular, esas cosas contaminan. Ustedes no pueden estar más de 1 hora diaria metidos en el celular. Nadie dice que no jueguen, pero cuidado qué juegos están jugando. Juegos violentos, juegos eróticos. Si ustedes están jugando en línea con el mundo, con personas mundanas, hablando con personas mundanas en su dialecto, todo lo demás, ustedes se están contaminando, se están poniendo bajo el príncipe de la potestad del aire. Los juegos que juegan, el sexo, acuérdense, hermanos, tenemos que negar nuestra carne. ¿Ya? Ustedes tienen impulsos sexuales, pero ya les hemos hablado que son normales, pero el tema está, ¿qué hago yo con esos impulsos sexuales? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que transformarse y ustedes tienen que ser hombres fieles al Señor Jesucristo. Que no claudiquen aunque el mundo, los amigos, aunque pierdan todos los amigos, hermanos. Ustedes tienen que seguir fieles a Jesucristo. Por eso es importante que nuestras amistades no sean mundanas. Porque nos van a contaminar, hermanos. Nos van a contaminar. Nuestras amistades tienen que ser cristianas. Y si hay gente en el mundo que eran sus amigos, traten de influenciarlos. Pero no sigan yendo con ellos a todas las cosas que hacían antes del mundo. Y si pierden un amigo por causa del Señor Jesucristo, pues súfranlo, porque el Señor Jesucristo perdió hasta su vida en la cruz, porque ustedes ahora puedan ser perdonados y libres. Así que eso, hermanos, un abrazo, que Dios los bendiga mucho, traigan sus dudas para el sábado. Amén.